Padre, gracias pues nuevamente en esta noche de martes, continuando con el tema que veníamos trabajando que se llama, habíamos hablado de un Dios de pactos, que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guía nuestro destino. Nunca ha fallado a su palabra y nunca fallará. Él mismo escribe, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de cumplirse. Hoy les quiero hablar de el mismo tema, pero desde otro enfoque. Promesas y demandas. Promesas y demandas. Las promesas de Dios para sus hijos. Escuche, para sus hijos. Yo quiero que coloquen bien grande esa situación que le estoy diciendo. Las promesas que hay en la palabra de Dios son para los hijos de Dios. Yo no sé cómo hay un montón de personas que quieren apropiarse de las palabras de que hay en la Biblia, que es para los hijos de Dios, sin haber aceptado, reconocido a Jesucristo como Dios y Salvador y estar detrás de sus huellas. Por experiencia, tanto mía como de ustedes. Yo sé que cuando éramos niños siempre se nos dijo, si te portas bien o haces esto o aquello, te voy a dar, ¿cierto? O te voy a regalar o te voy a permitir esto. Siempre teníamos una condición o una tarea a cumplir porque para que nos dieran algo en la casa. Y la hacíamos con un gusto porque teníamos en mente lo que íbamos a recibir a cambio de, ¿sí o no? De lo que nos iban a dar o no. Lo hacíamos con completo agrado. Además, nuestros padres casi siempre cumplían con lo que prometía. Si te portas bien, vamos a ir esta semana al parque, te voy a llevar a Confama de las Ballenitas. Yo me acuerdo que eso era lo más recurrente en mi familia. Si se portan bien esta semana, nos vamos el domingo para las Ballenitas de Girardota. Allá, y eso para uno no dormía toda esa noche anterior y esa semana se portaba bien, era obediente, todas esas cosas, ¿cierto? Existe una categoría de promesas que a todos los niños y adultos nos encanta recibir, ¿cierto? Y algunos las exigimos, pero sin querer hacer nada a cambio para obtenerlas. A nosotros nos gustan esas promesas. Cuando nos prometen algo, pero nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente nos prometen. Me da mucha risa porque eso es lo que el hombre, en su astucia, seducido por el enemigo de Dios, ha hecho con cosas como, por ejemplo, el horóscopo. Día tras día la gente consulta los horóscopos porque es que hay un montón de promesas. Usted nunca verá en un horóscopo cosas malas, va a haber cosas de promesas, ¿cierto? En la televisión, en la radio, entonces le dicen que hoy es el día y no sé qué, y que están alineados no sé qué, y a la gente le gusta escuchar eso. Las promesas que lamentablemente hemos degradado, las promesas de Dios, al nivel de un horóscopo. Así hemos degradado las promesas de Dios. Las promesas de Dios que queremos recibir sin nosotros hacer nada. Esta se puede leer en calendarios, hay un montón de promesas. De hecho, aquí en el grupo Familia de Dios la gente pone un montón de promesas muy bonitas. Yo las leo, medito y me quedo pensando, bueno, y esa promesa tan bonita, ¿sí será que se va a cumplir así como está ahí, sin nosotros hacer nada, simplemente leyéndola? Vea. Entonces hay un montón de promesas en agendas, las agendas traen promesa a veces, en artículos que compramos en librerías o vemos por ahí fotos, en los negocios, en internet, y entonces las redes sociales y el WhatsApp, la gente es desde por la mañana 10, 20, 30 promesas y manden promesas y manden promesas, pero de Dios nada. Y son promesas de Dios, pero venga, yo sigo viviendo como estoy viviendo. Tan importante las promesas que Dios me manda. Pero venga, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? No, yo sigo viviendo en lo mismo, en borracheras, tomando trago, en el desorden sexual, en la trampa, en los negocios mal habidos, en el chismorreo, en acabar con la moral de una persona, la dignidad de otra, hacer todo lo que no debo hacer. Ay, pero esa promesa que Dios me dio. Y entonces tenemos que pensar, ¿y esa promesa sí será para ti? Y de esa forma.
A veces las compramos para nosotros o para regalarlas. Por ejemplo, hay unos estuchitos que venden de promesas en las librerías cristianas y católicas. Entonces ahí está la promesa. Y entonces la gente dice, ay, saque, y uno saca, ay, mira lo que me dijo Dios tan bonito. Y yo lo he hecho. Yo no estoy diciendo que no, yo lo he hecho. Pero después me pongo a pensar, ya después de leer la promesa, ¿yo qué estoy haciendo para que las promesas de Dios realmente se hagan vida en mí? ¿Cuál es mi parte? Entonces la regalamos en cumpleaños y en algunos no podemos vivir en paz si no leemos estas promesas por la mañana o cuando nos levantamos. Ahí voy a leer la promesa, voy a abrir la Biblia donde me abra, ¿cierto? Y esa es la promesa para mí. Y abrió y dice, y fue y se ahorcó. Dijo, madre. Le tocó la de Judas. Ay, no, esa no era. Entonces vuelve y cierra y abre otra. Y Dios salió al encuentro de Abraham para matarlo. Tampoco era esa. Hasta que encuentran la que les gusta, ¿cierto? Porque estamos buscando promesas de Dios. Y estas de malas que usted abre libros de la Biblia, Antiguo Testamento, donde hay promesas que no, hay cosas que no son promesas. Otros sostienen que solo basta pedirlas con confianza para recibirla. Confíe, pida, concéntrese, pídala con fe que la va a recibir, hágale. Es que Dios le va a cumplir con esa promesa, pídala con fe. Es que es una oración poderosa. Estoy seguro que ya sabe de cuáles promesas le estoy hablando, ¿cierto? Si me estoy refiriendo a las promesas de Dios en la Biblia y que encontramos abundantemente en la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, hay muchas. Y que extraemos descontextualizadas totalmente, las sacamos de un contexto en el que estaban escritas, no sabemos por qué se escribió, a quién estaba hablando, por qué le estaba diciendo eso, a qué se refería cuando le hizo esa promesa, qué demandaba Dios de esa persona para que esa promesa se hiciera vida en su vida. No, pero arrancamos la promesa, creemos en la promesa, le pedimos a Dios con la promesa. ¿Y sabe cuál es el problema? Como no se cumple la promesa, culpamos a Dios. Y le echamos la culpa a Dios. Es que Él me lo prometió, ¿por qué no lo cumplió? Venga, ¿Dios se lo prometió o usted se empeliculó? Porque es que la promesa de Dios tiene otra situación. Estos tipos de creyentes son como la avecita esa, el ave pequeñita llamada colibrí. ¿La conocen? Volando de promesa en promesa, de flor en flor, a veces de congregación en congregación, buscando la satisfacción para su vida. Es que en ese grupo ya no me entienden. En ese grupo ya la gente no me hace caso. Es que yo pido y la gente ya no ora por mí. Y se va para otro grupo y buscan otro grupo y otro grupo, de promesa en promesa, florecita en florecita. Y vaya que hay ofertas para estos creyentes, las que quieran. Unas en sana doctrina y otras salidas totalmente de la sana doctrina. Pero ellos están en esa búsqueda porque no les interesa a Dios, les interesa las promesas de Dios. Jesús alguna vez hizo un milagro muy grande. Multiplicó los panes y los peces a más de 5,000 personas. Y al otro día, Jesús, después del milagro, se fue por allá para el monte a orar porque Jesús se alejaba de la gente. Al otro día se le acercaron unas personas y dijeron, ¿dónde estabas? Que te estábamos buscando desesperados. Y como Jesús es tan bobo, según algunos pensarán, los miro y les digo, venga, ¿y ustedes para qué me buscan? Les aseguro que ustedes me buscan porque les di comida hasta que se hartaron, pero no porque han entendido mi mensaje. Ustedes me buscan por el milagro, ustedes van detrás del milagrero, pero no han entendido el mensaje que tengo para ustedes. No, ustedes no me están buscando porque busquen a Dios, no, ustedes estaban detrás del milagrero. Y hay un montón de creyentes que van detrás del milagrero. Y tanto que entonces están las romerías para ir al altares, a esto, y hay que ir a esto, y allá hay alguien que hace milagros, allá hay misas de sanación, y vamos al Cristo de no sé dónde porque tiene poder de no sé qué, y y todo, porque vamos detrás del milagro. Y Jesús no dijo, vengan detrás del milagro. Jesús lo dijo muy claro en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, el que viene detrás de mí, o sea, está hablando de discípulo, el que quiera seguirme. En la dirán otra Biblia, Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo. Y escuchen, tome su cruz cada día y sígame. Y ese niéguese a sí mismo tiene unas implicaciones. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Yo no soy capaz de dirigir mi vida. Yo me niego a vivir de acuerdo a mis preceptos, a mis conceptos. Siempre han sido errados, siempre me he equivocado. Voy de mal en peor.
Me niego a vivir mi vida de acuerdo a mis preceptos. Yo quiero que tú dirijas mi vida. Por eso es la primera canción. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me voy de sacrificio aquí. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. No es ir detrás del milagrero, es ir detrás del Salvador. Seguir sus pasos, vivir su vida, imitar sus obras, imitarlo. Ser transformados en el carácter de Cristo. Qué pena por estas personas que van detrás del milagrero, que van como colibrí volando de promesa en promesa. Nunca madurarán, ni como persona, ni en el conocimiento de Dios. Su sentido de servicio será prácticamente nulo y por lo general terminarán frustrados y decepcionados. ¿Por qué? Porque muchas promesas no van a cumplir. Y entonces terminarán frustrados, decepcionados, y eso de la Biblia es un cuento. Mire que yo estaba como estaba de convencido de esta promesa, arrastrando sus pecados, porque siguen en la misma situación, e incluso aumentándolos, por desconocer en forma voluntaria e involuntaria el proyecto de Dios. O bien porque no se lo han enseñado, o bien porque no lo ha entendido, o bien porque no lo ha buscado. Y lo que gatilló eso, lo que provocó ese desenlace de las promesas de Dios en su vida, fue no conocer al verdadero Dios. Creer en un Dios como si fuera un mago, como ese Dios que saca conejos de un sombrero y hace milagros y es haciendo milagros para todo el mundo. Un Dios que no exige, un Dios que no pide, un Dios que no vincula, un Dios que no une, un Dios que no transforma. Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios de la Biblia es otro Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta nos enseña que las promesas de Dios son exclusivamente para los hijos de Dios. ¿Usted escuchó lo que le estoy diciendo? Las promesas de Dios, me dio un golpe tan tremendo, son exclusivamente para los hijos de Dios. Cuando estos cumplen con ciertos requisitos o condiciones, les repito, las promesas, ya lo voy a leer y les voy a dar el texto, tranquila, calmada. Dice, las promesas de Dios son exclusivamente para los hijos de Dios. Eso no dice el texto. Eso es lo que vamos a leer enseguida. Cuando estos cumplen con ciertos requisitos o condiciones. Dicho de otra manera, Él nos enseña bajo qué circunstancias un hijo de Dios podrá gozar de las promesas de su Padre. Repito, bajo qué circunstancias las promesas de Dios se van a cumplir en los hijos de Dios. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Estoy siendo claro? Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Nueva versión internacional. Voy a leer desde esa versión. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ojo, Dios, las promesas de Dios se cumplen en sus hijos. Cuando los hijos de Dios ya no son parte del mundo, han escapado a la corrupción que hay en el mundo, no le siguen el juego al mundo. Por eso cuando leímos Santiago, que lo estudiamos acá en esta sala, estudiamos toda la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7 dice que no saben ustedes que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Dios ha convertido las cosas del mundo son enemistad con Dios, porque Dios ama celosamente el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones. Porque el mundo fue el que legalizó el aborto, no Dios. El mundo es el que tiene este desorden, no Dios. Entonces, cuando nos hacemos amigos de este mundo y de esta situación que formó el hombre,
nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso hay que escapar de la corrupción del mundo que tiene malos deseos para llegar a tener parte en la naturaleza de Dios. Y cuando tenemos parte en la naturaleza de Dios, somos engendrados por Dios nuevamente, somos hijos de Dios y las promesas de Dios son para sus hijos. Pero, ¿bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué premisas? Dios en su inmenso amor, al adoptarnos como hijos, nos revela en su palabra, o sea, en la Biblia, todo lo necesario para que vivamos amándole, obedeciendo sus mandamientos. Repito, obedeciendo sus mandamientos. Héctor, porque usted conectó amándole y obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué tiene que ver amarle y obedecer sus mandamientos? Es que uno puede amar a Dios y de todas maneras pues seguir equivocándose. No. Jesús lo dijo en Juan 14:15 y los que quieran comprobarlo pueden abrir su Biblia y dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les envíe el otro consolador, el Espíritu de verdad. Pero mire lo que dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces Dios en su infinito amor, en su inmenso amor, cuando nos adoptó como hijos, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Dios, en la palabra, la Biblia, nos da todo lo necesario para que vivamos amándole, obedeciendo sus mandamientos, honrándole y sirviéndole, obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, vivimos como Dios manda. Así de esta forma entonces, continúa el apóstol, Dios nos entrega sus promesas y magníficas promesas. Lo tienes en otra versión, ¿lo quieres leer en esa versión? Léelo pues, segunda de Pedro 1:3-4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Muy claro. Es para los hijos de Dios. Esas promesas. Y entonces la gente coge el Salmo 91, que está lleno de promesas, viviendo una vida desenfrenada, una vida mundana, una vida separada de Dios, y creen que por abrirlo en la casa, en la página del Salmo 91, la casa está protegida. Perdónenme, voy a hacer algo más fastidioso. Esa promesa no se va a cumplir. Ese salmo no tiene ningún poder en sí mismo. Hay algo intrínseco en el salmo que ahorita vamos a verlo. Así que, amados, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Mire lo que dice Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oye, aquí está claro, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para entender esto tendrás que leer el contexto de los capítulos anteriores. Entonces, si quieres ahora o mañana, lees todo ese capítulo 2, 2 Corintios 2, 2 Corintios 7, o lees desde el 6 porque hay que leer todo el contexto. Porque en esta enseñanza no podemos hacer toda la enseñanza desde el capítulo, pero le estoy diciendo que esas promesas se cumplen para los hijos de Dios, para los que se limpian de toda contaminación de la carne y perfeccionan la santidad en el temor de Dios. Para entender esto, tener que leer entonces ese contexto. No sean perezosos, dice Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¡Wow!
¿Escucharon quiénes heredan las promesas? No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. El autor de la carta a los Hebreos escribe esto en el contexto de la fe, que es confianza en Dios, y del amor a Dios, obediencia a sus ordenanzas, a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos dice lo siguiente en Mateo 7:11. Cuando está hablando desde el versículo 7, que es la parte, a la gente le gusta esa parte, porque a nosotros nos gusta escuchar las promesas. Es que la Biblia dice, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Pero no leen sino hasta ahí. Pero en ese mismo capítulo que les leí del 7 al 10, en el 11, que no lo leen, Mateo 7:11 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quien le pidan y dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Ahora, ¿qué necesitamos tener en nuestra vida? El Espíritu de Dios. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? Reconociendo a Jesucristo como Dios y Salvador, aceptándolo en nuestro corazón y siguiendo sus pasos. Pero hay condiciones entonces. Esas las encontramos leyendo todo el Sermón de la Montaña. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Hay unas condiciones. Jesús expone los requisitos que él demanda de un discípulo suyo para que éste pueda pedir y tenga el derecho a recibir las buenas cosas, o sea, las promesas de Dios. A los capítulos 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña, que ya lo estudiamos, algunos de nosotros hicimos un retiro sobre él, para que vea qué es lo que Dios demanda de sus hijos. Y cuando somos esos hijos con los cuales Dios demanda esa situación, recibiremos las promesas. No exijamos ni esperemos recibir o gozar de las promesas de Dios si no estamos dispuestos a cumplir con los requisitos que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, nos demanda. Repito, no exijamos ni esperemos recibir o gozar de las promesas de Dios si no estamos dispuestos a cumplir con los requisitos que Dios en su palabra nos demanda. No exijamos ni esperemos recibir eso. Cuando vivimos en el Espíritu de Dios, en el deseo de Dios y en el Espíritu de Jesús, en obediencia, cumpliendo su voluntad, siguiendo el deseo del Padre, el Padre va a cumplir lo que ha prometido para ti y para mí. Mi deseo es que esto sea un incentivo para ti en esta noche, para que conozcas y estudies lo que Dios en su palabra te dice, lo pongas en práctica y puedas gozar de los beneficios que vienen detrás de eso para los hijos de Dios. Pues solo así vas a gozar de una vida plena y abundante. Vas a crecer y a madurar en la fe, en tu conocimiento de Dios. Quiero leerles algunas palabras para que entiendan lo que estoy diciendo. Que van con una demanda. Les voy a leer promesas con demanda. La primera promesa está en Éxodo 15:26. Y esa promesa empieza con una demanda. Hay más de 33,000 promesas, no me puedo quedarle leyendo todas acá, escogí algunas. Mire lo que dice Éxodo 15:26. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, ahí está la demanda. ¿Eso es lo que Dios demanda de ti o no? Dios está diciendo, si escuchas con atención la voz de Dios, si haces lo que es recto delante de tus ojos, de sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y cumple todos tus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador, que promete. Hay una demanda, pero luego de la demanda hay una promesa. Vamos a leer uno que es bien conocido, que lo colocamos como amuleto. Lo colocamos como una, ¿cómo es que se llama eso? Cuando la gente, como un agüero. Y lo hemos utilizado de manera hasta esotérica porque le damos unos poderes
que Dios no quiso que le diéramos a eso. Estoy hablando del Salmo 91. Les voy a leer el Salmo 91, versículo 1 y 2. El que habita. ¿Qué está diciendo Héctor? El Salmo 91, versículo 1 dice así: el que habita bajo la sombra, bajo el abrigo del Todopoderoso y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré, tú me librarás de la pestilencia, 1000 caerán a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, a mí nada me tocará. Ay, ese salmo, mire lo que dice, mire lo que dice. Pero a la mayoría de gente se le olvidó lo que dice el versículo 1. A la mayoría de gente se le olvidó que el versículo 1 está sacando a una cantidad de gente de esa promesa. Porque el salmo empieza con una demanda. El que habita bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, le dice al Señor. O sea, que ese salmo, ¿para quién es? Para el que habita bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Es más, es decir, el que está habitando bajo la casa de Dios. ¿Y quién habita en la casa de Dios? El que cumple sus mandamientos, el de manos limpias, corazón puro, el que no ofende a Dios. Ese habita bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, en su casa, bajo su abrigo. Y esa persona con confianza le puede decir al Señor: tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en ti confiaré. Ciertamente 1000 caerán a mi derecha, 10,000 a mi izquierda y nada me tocará. Pero eso es para el que habita. El salmo solo no tiene poder, hay una demanda. Versículo 9 de ese salmo, del 9 al 11, sigue diciendo demandas. Mire lo que dice el 9 de ese mismo salmo. Si haces al Señor tu refugio, al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vaya. Pero mire la demanda: si haces del Señor tu refugio, si haces del Altísimo tu resguardo. ¿Y cómo voy a yo hacer del Señor mi refugio si ni siquiera he empezado a tener una relación con Él? Si no voy detrás de tus pasos, si no obedezco sus mandatos, sus estatutos, si no le soy fiel, ¿cómo voy a vivir bajo la sombra, bajo el refugio de Dios, bajo el resguardo del Altísimo? Pero ahí dice que si haces eso, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, ¿cierto? Ahí está siguiendo ese salmo. Isaías 40:31, otra promesa. Los que esperan en el Señor, los que esperan en el horóscopo, los que esperan en los políticos, los que esperan en las promesas de los hombres, los que esperan en sus propias fuerzas, los que esperan en el Señor, los que tienen paciencia en esperar lo que Dios le tiene preparado, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Pero para quiénes? La demanda dice: para los que saben esperar en Dios. No se desesperan y van entonces donde, es que como Dios no me ha dado esto, entonces yo voy donde una señora que me hace un riego, voy donde un señor que me lee el tarot, voy donde una señora que tiene una oración muy poderosa y no pudo esperar a Dios. Yo le voy a ayudar a Dios. No. El Salmo 36, creo que es 26 o 36, dice: estad quietos. O sea, no está diciendo quédense quietos ustedes y conoced que yo soy Dios. No me ayude. Estén quietos, déjenlo a mí. Es que el Dios soy yo. Los que esperan. Y otro que va como en la misma vía, 41, dice: pacientemente esperó al Señor, esperé al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y puso mis pies sobre piedra, enderezó mis pasos, bueno, todo lo que sigue el Salmo. Pero lo que está diciendo es: pacientemente esperé al Señor. Tanta impaciencia, tanto temor, y buscamos solucionar los problemas con otras cosas que no son Dios. Y nos tiramos en el milagrito. Nos tiramos en la promesa porque ya nos salimos del propósito de Dios. Ojo con esta: el preferido de mi esposa. Y sabemos, y ahí me parece muy tremendo porque dice: y sabemos. Yo les voy a hacer una pregunta y la van a pensar, ahorita me la responden cuando cerremos el grupo.
Cuando decimos y sabemos, ¿a quién se está refiriendo? Al mundo. No, eso solamente lo sabemos los hijos de Dios, ¿o no? Y sabemos, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que Aman a Dios. A ver, antes de seguir con el versículo, ¿qué es amar a Dios? Decirle que lo amo. Decirle que lo amo. No, porque el mismo Jesús dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces ahí está claro. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todo lo que les sucede, así sea malo, será para un bien. Si usted ama a Dios y lo echaron del trabajo, no era un mal. Es porque le van a dar un trabajo mejor. Si se le robaron el carro, es porque Dios tiene un carro mejor para usted. A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Pero a los que aman a Dios, pregúntate, ¿amo a Dios? Sí, yo amo a Diosito. No, no me diga palabras. Que a Dios no lo convencemos de palabras porque ya lo dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. No. ¿Tú obedeces a Dios? ¿Tú sigues a Dios? ¿Tú temes a Dios? Mire Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Fidelidad con Dios hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Diga la promesa. ¿Cuál es la promesa? La corona de la vida. ¿Pero cuál es la demanda? Fidelidad hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Mire que toda promesa tiene una demanda. Mire esta otra, Mateo 5:9. Ay, los que están clamando en este momento por la paz. Dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. Pero esto se va a cumplir para todo mundo. ¿Que serán llamados hijos de Dios? No, para los pacificadores, los que buscan la paz, no del mundo, sino la paz de Dios. Este no es una promesa, sino para darle fuerza a las promesas. Mire lo que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Salmo 37. Justo fui y he envejecido y no he visto justo. Perdón, joven fui y he envejecido y no he visto justo. O sea, ¿a quién se cumple esta promesa? Al justo. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Un hombre justo delante de Dios. No he visto justo sin respuesta. Exacto. Salmo 25:3. Nadie que confíe en ti. Y ese confiar no es sospecha. La confianza en Dios es fe. Y la fe se demuestra con hechos. Y si no, lea Hebreos 11:1-10. Y verá que todos estos hombres que muestran ahí con fe fueron porque tuvieron hechos de fe. La vida mostraba que eran hombres de fe porque vivían de acuerdo a los propósitos de Dios. Si tienes esa fe, jamás serás avergonzado. Pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a Dios y a otras personas, ¿cierto? Esta sí que me gusta, esta me gusta tanto, me gusta mucho esta promesa. Salmo 37:4. Deleítate. Deleítate en el Señor. Oiga, qué bonito. La promesa va a venir después de una demanda. ¿Cuál es la demanda? Que te deleites en el Señor. En vez de estar viendo bobelas, realities y un montón de cosas pegados de las redes sociales, deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero deleítate en el Señor. Salmo 37, y todo el Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, espera en Él y Él dará. Es muy bonito ese Salmo. Y la gente lo lee, ay, tan emocionante, mira. Pero venga, el Salmo le está demandando algo a usted. El Salmo no se va a cumplir si usted no se deleita en el Señor. Y el deleite en el Señor, uno no se va a deleitar de alguien que no conoce, que no está enamorado, con el cual no tiene una relación.
me deleito con alguien que tenga una relación, de resto no me va a deleitar. Sigue otro que este sí es muy bonito. Y este nos sale a todos los que queremos la paz del mundo y en este momento que Dios se fije en nuestro país Colombia. Segunda de Crónicas 7:14. Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo. ¿Cuál es la demanda? Que nos humillemos delante de su presencia, que clamemos, que nos arrodillemos, que no nos cansemos de interceder. Si se humillare mi pueblo, en otras palabras, si me obedece, si sigue mis mandatos, mis promesas, si se someten a mí, si se humillan a mí, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mire todas las cosas que hay que hacer, demandas. Pero la gente no se veía sino en lo final. Y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga toda la demanda. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga qué promesa tan tremenda. Pero mire toda la demanda que tiene, que nos humillemos, que lo invoquemos, que lo busquemos, que nos convirtamos de los malos caminos. Si pasa eso, Él nos va a oír. Desde los cielos va a perdonarnos y sanará nuestra tierra. Pero hay una demanda detrás de la promesa. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, y ese creer es, ya sabe todos los elementos que lleva el de creer y tener fe en Dios. No es de palabras, es de hechos. Verás la gloria de Dios. Para los hijos, y muchos todavía somos hijos. Algunos pues no tienen los padres vivos. Pero para los que tenemos los padres vivos, mire lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre. Demanda. ¿Eso es una demanda o no? Es un mandamiento. Honrarlo es cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, ¿o no? ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Efesios 6:2. Y el 3 dice la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice inclusive. Jeremías 33:3, el teléfono de Dios, le he dicho a muchas personas, clama a mí. Yo no sé si la palabra clamar sea lo mismo que orar. A mí me parece que clamar es como más largo, ¿no? Como dedicarle tiempo, como derramarse delante de Dios en contrición, en reconocimiento de mi falta y clamarle y decirle, Señor, perdóname. Y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero ahí hay una demanda anterior. Listo. Ese era Jeremías 33:3, que es el teléfono de Dios. Me faltan dos, no quiero extenderlo mucho. Dice Deuteronomio 6:3. Ojo pues a la demanda. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Resáltelo, obedecer todo lo que te he dicho. Entonces, todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Pero ¿qué es lo que está demandando? Obedecer. Obedecer. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer todo lo que Dios te ha mandado. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor tu Dios de tus antepasados te lo ha prometido. Termino con esta. Pues de las 33,000 le leí como 10 o 11. Colosenses 3:24. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Está hablando del servicio. ¿Y cómo sirve uno a Cristo? Sirviendo a sus hermanos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué Dios les dará herencia como recompensa? La herencia de Dios, porque servimos a Dios. En muchos ministerios servimos a Dios. Amados amigos, no es de palabras, no es de deseos, es de hechos. Dios quiere cumplir las promesas y tiene muchas promesas para ti. Pero como lo leíamos ahorita en Primera de Pedro, que Ruiz se lo va a volver a leer, si lo tiene ahí cerquita, yo quiero que cerremos leyendo nuevamente ese pasaje, para que entendamos que las promesas de Dios son para sus hijos, no solamente, sí, no solamente no son para el mundo, sino para sus hijos, porque Dios demanda de sus hijos
obediencia. Demanda de sus hijos humildad. Demanda de sus hijos fidelidad. Dilo. Segunda de Pedro 1:3. Al 4. Okay. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Muy bien. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo que hemos vivido, que hemos aprendido. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu promesa, de acuerdo a tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la siguiente.